Bueno, empezamos con el tema 1 de termodinámica, referido a las máquinas térmicas. El trabajo se puede convertir en calor de manera directa y por completo, pero convertir el calor en trabajo requiere usar algunos dispositivos especiales. Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. Reciben calor de una fuente a alta temperatura, energía solar, horno de petróleo, reactor nuclear, entre otras. Convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de flecha rotatoria. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, como la atmósfera o los ríos, y operan un ciclo. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos por lo común requieren de un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor, mientras experimenta un ciclo. Al fluido se le conoce como fluido de trabajo. En cualquier serie de procesos termodinámicos, tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial, se conoce como ciclo termodinámico. Las máquinas relacionadas con la combustión interna, como las turbinas de gas y los motores de automóviles, entran en esta categoría. Estamos hablando de la categoría de ciclo termodinámico. Salida de trabajo neto, perdón por el cuello. Salida de trabajo neto. Una porción de la salida de trabajo de una máquina térmica se consume internamente para mantenerla en operación continua. Esto sería que el volumen neto salida es igual Esto sería que el trabajo neto salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada, midiéndose este en kilojulios. Para que un sistema cerrado experimente un ciclo, el cambio de energía interna U es cero, y en consecuencia la salida de trabajo neto del sistema también es igual a la transferencia neta de calor hacia el sistema. Repetimos. Para que un sistema cerrado experimente un ciclo, el cambio de energía interna U es cero, y en consecuencia la salida de trabajo neto del sistema también es igual a la transferencia neta de calor hacia el sistema. Es decir, de que el cambio de energía interna U sea cero, sacamos que la salida de trabajo neto del sistema es igual a la transferencia neta de calor hacia el sistema, lo cual nos deja que el trabajo neto salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Eficiencia térmica. La fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto es una medida del desempeño de una máquina térmica y se llama eficiencia térmica. La salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de entrada de calor. Entonces, para medir la eficiencia térmica podríamos calcularla como 1 menos el calor de salida partido el calor de entrada, o como la salida de trabajo neto partido la entrada de calor total. Respecto a fuentes y sumideros térmicos. Las máquinas térmicas, refrigeradores y las bombas de calor operan entre un medio a alta temperatura, también conocido como fuente, a temperatura TH, y otro de baja temperatura o sumidero a temperatura TL. Es decir, yo como me he aprendido la parte de TH y TL, para saber qué es alta temperatura, en inglés sabemos que high es alto, high, o sea, H-I-G-H-T, y TL pues como T-low, low, L-O-W. Entonces, para saber a qué temperatura está el medio de alta temperatura o fuente, sabemos que la temperatura alta de high es la TH, y la T-low
o TL es la TL, la que está el dispositivo a baja temperatura o sumidero. En el caso de la QH, sabemos que es la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura a temperatura TH. Es decir, la QH es la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio a alta temperatura. Y la QL es la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura, la temperatura TL. Entonces, pues para calcular aquí el rendimiento, lo mismo de antes. Sabemos que el rendimiento térmico es el volumen neto de salida partido la QH. Volumen no. Sabemos que el rendimiento es igual al trabajo neto de salida partido la QH, es decir, la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura a temperatura TH. Y sabemos que el rendimiento térmico es igual también a 1 menos la QL, es decir, la transferencia de calor entre el ciclo y el medio a baja temperatura, partido la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio a alta temperatura. Entalpía. La entalpía es una propiedad definida a partir de una combinación de propiedades. Es una propiedad que suele encontrarse en análisis de volúmenes de control. La cantidad HFG es la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización. Representa la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura y presión determinadas o presión determinadas. Disminuye cuando aumente la temperatura o la presión y se vuelve cero en el punto crítico. Es decir, que la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización representa la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas. Y esta entalpía de vaporización o calor latente de vaporización disminuye cuando aumenta la temperatura o la presión y se vuelve cero en el punto crítico. Y conocemos la fórmula de entalpía es igual a calor interno más PV, presión por volumen. Bien, en la parte de propiedades sabemos que, en propiedades función de estado, sabemos que las propiedades termodinámicas son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico en equilibrio. El estado de una sustancia simple, compresible, se especifica por completo mediante cualquiera de dos propiedades intensivas. No dependen de la masa, las propiedades intensivas, y son independientes, por lo cual una puede variar respecto a la otra sin que haya variación en la segunda. Es decir, que las propiedades termodinámicas son magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico en equilibrio. El estado de una sustancia simple compresible se especifica por completo mediante cualquiera de dos propiedades intensivas, no dependientes de la masa y independientes, por lo que una puede variar mientras que la otra se mantiene constante. Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en la que el sistema llegó a dicho estado. Es decir, que una función de estado es propiedad de un sistema termodinámico y depende solo del estado del sistema, no del camino que recorrió para llegar a dicho estado. Importante. Respecto a los calores específicos, la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de masa unitaria de una sustancia se llama calor específico o volumen constante CV, para un proceso a volumen constante, y calor específico a presión constante CP para otro a presión constante. Es decir, para aclararlo,
la CV se llama calor específico a volumen constante y es el calor específico para un proceso a volumen constante, mientras que la CP se conoce como calor específico a presión constante, por lo que se refiere a un calor a presión constante. ¿Cómo se expresan en términos estas propiedades? Sabemos que la Q es igual a CP partido CV. Y sabemos que la CP es igual a CV más R. Para gases ideales, CP y CV son solo función de temperatura. Es decir, la variación de energía interna es igual a U2 menos U1, que constituye el calor específico a volumen constante por la temperatura 2 menos la temperatura 1, mientras que la variación de entalpía es igual a H2 menos H1, que es igual al calor específico a presión constante por T2 menos T1. Entrando en los diagramas de proceso y ciclos termodinámicos. Los diagramas de proceso trazados mediante el empleo de propiedades termodinámicas en forma de coordenadas son muy útiles para determinar la representación visual del proceso. Se usan como coordenadas propiedades comunes, tales como la temperatura, presión, volumen, entalpía, entropía. En un diagrama presión-volumen, también conocido como PV, el área bajo la curva del proceso representa el trabajo de frontera. El área interior de un ciclo es el trabajo neto del mismo. El área bajo la curva del proceso de un diagrama TS o temperatura-entropía representa la transferencia de calor durante un proceso internamente reversible. Es decir, el área bajo una curva del proceso en un diagrama TS representa la transferencia de calor mediante un proceso internamente reversible. Para los procesos de flujo adiabático estacionario, la distancia vertical h en un diagrama HS es una medida de trabajo y la distancia horizontal S es una medida para irreversibilidades. Es decir, que en un diagrama HS la distancia vertical h es una medida de trabajo, mientras que la distancia horizontal S es una medida para irreversibilidades. Entrando en refrigeradores. En un refrigerador el calor se transmite en la dirección de temperatura decreciente de forma natural, siempre. El calor se transmite en la dirección de temperatura decreciente. Para retirar calor de un recinto a temperatura más baja es necesario un refrigerador. El propósito de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja eliminando el calor de éste. Los refrigeradores, como las bombas de calor, son dispositivos cíclicos, ciclo de refrigeración por compresión a vapor. Es decir, que los refrigeradores son dispositivos cíclicos, también conocidos como por llevar el ciclo de refrigeración por compresión por vapor. El fluido de trabajo utilizado en un ciclo de refrigeración se conoce como refrigerante, por lo que la COP-R, que constituye la salida deseada a partir de la entrada requerida, tiene el calor L partido el volumen, la potencia, el trabajo neto entrada. Por lo que la eficiencia de un refrigerador se representa en la COP-R, que se conoce como coeficiente de desempeño. En el caso de refrigeradores, dicho coeficiente de desempeño puede ser mayor que la unidad. En el caso de máquinas térmicas, no. Entrando en bomba de calor. La bomba de calor opera el mismo ciclo que un refrigerador, pero cambia su objetivo: mantener un espacio calentado a una temperatura alta, por lo que el coeficiente de desempeño de HP
sería la salida deseada, que es la QH en este caso, partido la entrada requerida, que sería el trabajo neto de entrada. Por lo que podríamos variar esta fórmula y nos quedaría como coeficiente de desempeño HP es igual a calor H partido calor H menos calor L, y dividiéndolo todo entre calor H nos quedaría que 1 partido 1 menos QL entre QH. El coeficiente de desempeño de una bomba de calor siempre es mayor que la unidad. Entrando en máquinas de Carnot. Una máquina de Carnot se forma por 4 procesos reversibles. 4 procesos reversibles. 2 isotermos, por lo que no varían su temperatura, y 2 adiabáticos, en los cuales no varía su presión. Este es el ciclo más eficiente que opera entre dos límites de temperatura especificados. Los principios de Carnot son los siguientes. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los dos mismos depósitos. Y segundo, las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los dos dispositivos son las mismas. Es decir, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible, que operan entre los dos mismos depósitos. Y las eficiencias de las máquinas reversibles térmicas que operan entre dos dispositivos son las mismas. Entrando en la parte para diferenciar reversibilidad y no reversibilidad. Cuando hablamos de rendimiento térmico, la fórmula que teníamos para el rendimiento térmico era 1 menos la QL partido la QH, que la QL sería la transferencia de calor del dispositivo cíclico al medio a baja temperatura partido la QH, en este caso, que sería el calor transferido del dispositivo cíclico al medio a alta temperatura. Esto sería el rendimiento térmico, pero la fórmula para el rendimiento térmico reversible sería 1 menos la TL, que es la temperatura del medio a baja temperatura, partido la TH, que es la temperatura del medio a alta temperatura. Por lo que el rendimiento térmico, en caso de que sea menor que el rendimiento térmico reversible, constituye una máquina térmica irreversible. En el caso de que sea igual, es una máquina térmica reversible. Y en el caso que el rendimiento sea mayor al rendimiento de la máquina térmica reversible, será una máquina térmica imposible. Entrando en la parte de coeficiente de reversibilidad, creo que era. No, perdón. Entrando en la parte de coeficiente de desempeño, al hablar de refrigeradores, sabemos que un refrigerador sería coeficiente de desempeño es igual a 1 partido el calor del medio a alta temperatura partido el calor del medio a baja temperatura, o sea, sería QH menos Q, perdón, sería QH partido QL menos 1. Entonces sería la fórmula del coeficiente de desempeño sería 1 partido la fórmula del coeficiente de desempeño sería 1 partido QH entre QL, todo esto menos 1. En el caso de la bomba de calor sería 1 partido 1 menos QL partido QH. Sería un poco dada la vuelta lo del refrigerador. Y en el caso para verlo en refrigerador reversible sería el coeficiente de desempeño sería 1 partido QH partido QL menos 1. Por lo que el coeficiente de desempeño R, en caso de que fuese menor que el coeficiente de desempeño reversible, sería refrigerador irreversible.
En el caso de que el coeficiente de desempeño del refrigerador fuese igual al coeficiente de desempeño del refrigerador reversible, sería un refrigerador reversible. Y en el caso de que fuese el coeficiente de desempeño del refrigerador mayor que el coeficiente de desempeño del refrigerador reversible, sería un refrigerador imposible. Bueno, espero que os haya servido este breve vídeo. Bueno, no es un vídeo, es un audio explicativo. Saludos.